de Cristo, bendiciones, paz de Cristo, hermana Ruth Arredondo Montoya. Gracias por estar aquí en este en vivo, hermana. Te amo. Si gustan tomar su Biblia, su velo, su vaso de agua, té, amén. O si quieren tomar algunas notas sobre este hermoso tema que Dios puso en mi corazón para compartirlo con cada una de ustedes. Tal vez en este momento en el live en vivo o tal vez posteriormente alguien que escuche este testimonio, amén, esta palabra que el Espíritu Santo pues me guió para presentarla, amén. Me hizo tener esa necesidad de expresar y de compartir como hija de Dios lo que hoy voy a compartir. Amén, Dios bendiga a quienes estén conectando. Hermana Norma, Betty, Malena, a quien miro por aquí más. Gloria a Dios, aleluya. Pues paz de Cristo, hermanas, amigas, a toda la comunidad, a esta gran comunidad de mujeres virtuosas, buenas tardes. Me siento agradecida con Dios porque me permite compartir su palabra y de una manera expresar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios también quiere hacer en cada una de cada mujer, ¿verdad? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue tan grande que sigue siendo vivo, que sigue siendo eficaz. Y agradezco la oportunidad, me siento contenta por la invitación que me hizo nuestra hermana Norma Espinosa en compañía de mi hermana Betty Ramos. Y aquí estamos una vez más con todo el contentamiento y tal vez habiendo unos meses atrás atravesado por procesos, por valles, por luchas y pruebas, pero a pesar de eso el Señor nos prometió siempre estar con nosotros, amén. Y antes de iniciar este pequeño tema, quiero hacer una oración para que el Señor unja mis labios, por medio de su Espíritu Santo sea el que Él me guíe para compartir esta palabra de fe, esta palabra de sanidad del alma para cada una de nosotros, y que el Señor nos dé herramientas en esa palabra viva para seguir caminando en fe y en victoria. Amén. Si gustas inclinar tu rostro junto conmigo y decirle: Señor Jesús, gracias por este día, por esta nueva oportunidad, porque cada día nos permites crecer, porque nos permites respirar, porque cada día nos enseñas cosas nuevas para seguir caminando
y creerte y saber que nos amas y que estás con nosotros todos los días como lo prometiste, porque podemos sentir tu Espíritu Santo y a pesar de ser imperfectas, siempre nos acaricias, siempre tienes una respuesta para nuestra vida. Y ahora te estamos dando este tiempo para compartir, para estar mujeres con el mismo sentir, tal vez con las mismas necesidades, compartiendo nuestras experiencias y sabiendo que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que te muestras, que nos revelas las respuestas de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra alma, porque tú nos formaste, Señor, y nos diste de tu Espíritu para que Él sea quien nos gobierne. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Pues vamos a iniciar con este tema que el Señor me dio el sentir de ponerle por nombre cuando Dios nos da un no por respuesta. Amén. No sé si alguna de ustedes en algún tiempo de su vida le han pedido a Dios una petición con todo su corazón y muchas veces esa respuesta de Dios no es la que nosotros queríamos o esperábamos. Y yo le puse a este título también una palabra antes, ¿no? Un prefijo ahí. Y le puse yo testificando cuando Dios nos da un no por respuesta. Y en esta ocasión yo quiero testificar, yo quiero dar testimonio, porque muchas veces nosotros damos testimonio cuando el Señor nos da esa respuesta que nosotros deseamos, cuando lo que nosotros anhelamos se cumple y vamos ante muchos, ¿verdad?, testigos a dar testimonio. Pero yo creo que también el Señor quiere que demos testimonio las hijas de Dios, aún en circunstancias difíciles o cuando esa respuesta fue el no para nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo o de qué manera nosotros, el Señor nos comprueba que Él está con nosotros y por qué fue ese no por respuesta? No sé si ahí alguna de las que ya estamos conectadas ahí pudieran decir si alguien ha pasado esa situación que le has pedido al Señor una petición y la respuesta del Señor no fue la que tú deseabas o la que tú esperabas. Amén. En mi caso, yo no es una vez, sino varias veces, pero en esta ocasión me va a tocar dar testimonio de esto, ¿verdad? De cuando Dios nos da un no por respuesta. Y el texto base es Isaías 55:8. Dice Isaías, que dice el Señor, Él nos dice eso a nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, mis caminos, dice Jehová. Entonces, para empezar, ahí ya está una respuesta a ese no, porque ese pensamiento que nosotros tenemos, el del Señor, es mucho más alto. Inclusive dice la psicología que mucho de lo que nosotros pensamos, el 90% realmente esos pensamientos no llegan a suceder y solo el 10% sucede. Entonces muchas veces esos pensamientos pueden traicionarnos a nosotras mismas. Y esos caminos que al hombre le parecen perfectos, dice la palabra de Dios que también pueden ser el fin de muerte. Y nosotros podemos creer que es un camino perfecto. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado? Nosotros podemos sentir cuando ese no del Señor o esa respuesta no llega, un sentimiento, un sufrimiento muy profundo en nuestro corazón. Muy profundo. ¿Por qué? Porque esa respuesta no ha llegado a nuestra vida. O puede ser no un sufrimiento profundo, sino simplemente un problema que no se resuelve.
hay diferentes situaciones que pasamos, o puede ser algo, un sufrimiento que dice, Señor, si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer, o puede ser algo también donde te dice un no por respuesta, pero puede ser algo que se puede resolver y no es un sufrimiento, simplemente es un problema. Yo quisiera que tú ahí anotaras y dijeras, pues en mi caso, lo que el Señor a mí no me ha contestado, eso ha traído a mi vida un gran sufrimiento. O tal vez puedes decir, es algo que no pude resolver, es un problema por resolver. ¿Y cómo te lo puedo ejemplificar, hermana? Por decir, algo que es simplemente algo por resolver. Puede ser un viaje de bodas a un lugar, pero tal vez ese sufrimiento, esa frustración puede ser una infidelidad en tu matrimonio. Que tu esposo te haya sido infiel. Eso puede ser un sufrimiento en tu vida. Tal vez la aprobación de algún examen y lo reprobaste, eso puede ser un problema por resolver y que el Señor no te lo contestó. Pero el sufrimiento puede ser que alguno de nuestros hijos falle y haya cometido fornicación y eso nuestra alma le entristece, sufrimos por eso. Un sufrimiento, otra cosa que pudiera ser una petición no contestada o un no de Dios, puede ser una enfermedad terminal, ya sea personal o ya sea de un ser amado, de un hijo, de un hermano, de una hermana, de ti mismo. Y ahorita frecuentemente sabemos que la enfermedad más constante y lo que más oímos son los cánceres, ¿verdad? El tipo de cáncer terminal. También otra de las cosas que puede ser es que seas estéril, que no puedas tener un bebé. Y ahí está, ¿no? Ese no, que no puedes salir embarazada, que no puedes concebir. Alguna adicción a las drogas de algún hijo tuyo, de tu esposo, de ti misma. Ahí está, y dices, ¿por qué el Señor no contesta eso? Tal vez puede ser que en tu niñez, en tu adolescencia, en la adultez, hayas sufrido un abuso sexual. Y ahí está ese sufrimiento, dice, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué cuando te pedí que me ayudaras, pasó eso que no quería yo que pasara? Amén. Y esos son varios ejemplos de sufrimientos o de cuando no llega esa respuesta que nosotros queremos, ¿no? Porque lo que más deseamos, por decir, es que nuestros hijos no pasen por diferentes situaciones o por algún pecado que marque su vida. Y en ocasiones son cosas que no están en nuestras manos. O tal vez no sea solo el egoísmo de lo que me pase a mí y de lo que sufra yo. Yo creo que cualquiera de nosotros que somos mamás, nos dolemos muchas veces más de lo que le pase a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, que muchas veces algo que a nosotras mismas nos está pasando. Hay varios sufrimientos y varias cosas donde tal vez el Señor en el caminar nos dé un no por respuesta. En este caso yo te voy a compartir ese testimonio y es sobre el duelo y sobre la pérdida. Amén. Cuando se pierde, cuando fallece, cuando muere un ser amado al cual tú le has pedido al Señor que sane, que haga un milagro, que oras, que tienes fe de que el Señor lo va a hacer, que ayunas, que intercedes, que suplicas, pero la oración no fue que la persona sanara, sino que esa persona pasó al otro lado. Amén. Que esa persona falleció, que esa persona ya no está aquí con nosotros. El duelo, la pérdida. Muchas veces la respuesta divina a nuestras súplicas no coincide con nuestros anhelos más profundos. Lo que nosotros le pedimos al Señor, eso no llega.
Este desajuste, hermanas, puede generar confusión en nuestra vida, tristeza, frustración, incluso ira, enojo, decepción. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado por eso, padres que han perdido a sus hijos, que han fallecido por alguna enfermedad y estaban en la mejor etapa de su vida, estaban floreciendo. Y tal vez no sea una tristeza lo que los invade, sino sea un coraje hacia el Señor. Es no querer más saber de Dios, es no querer más buscar su rostro, es más querer no ir a la iglesia, no orar, ni siquiera decirle al Señor, te necesito en estos momentos. Cada uno de nosotros, nuestras emociones y nuestras reacciones pueden ser diferentes. Tal vez cuando llega un momento de pérdida o de duelo en nuestras familias, cada uno reaccionamos de diferente manera. Algunos con mucha tristeza, a muchos con depresión, otros sin ganas de vivir, a otros se les acaba la vida en ese momento. Dicen, pasó esto y de ahora en adelante hay gente que utiliza la palabra estoy muerta en vida. A mí me tocó escuchar eso. Que cuando mi mamá murió, cuando yo tenía 5 años, yo escuchaba a mi abuela que ella decía que sentía eso, estar muerta en vida, porque había perdido a su hija. Y yo quiero compartirte 2 personajes de la Biblia. Cuando muere su hermano Lázaro, Marta, la reacción de Marta fue ante Jesús de molestia y de reclamo. Y le dice, Maestro Jesús, si tú hubieras estado aquí en este momento, mi hermano no hubiera muerto, dijo. Pero en cambio, María no salió a reclamarle a Jesús lo que había pasado con Lázaro. Ella se quedó en el lugar donde estaba y dice que María estaba llorando su pérdida, su tristeza, porque su hermano amado había muerto. Y Jesús, aunque para ella tuvo un no por respuesta porque no llegó en el momento que Marta quería, y Marta estaba molesta y Marta le reclamó a Jesús porque era su amigo. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, le dijo, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice Marta. Conocía las escrituras. Pero Jesús le dijo, o sea, como ella le estaba reclamando, Jesús también teológicamente y bíblicamente le respondió lo que decía la palabra de Dios. Tu hermano resucitará, le dijo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dice. Pero ella no quería eso. Ahí estaba el no por respuesta. Porque Lázaro murió, Jesús no llegó cuando ella quería que hubiese llegado. Cuando la respuesta de Dios es un no en tu vida, ¿qué pensamos nosotros? ¿O qué respuesta le damos el que por qué aquella persona no sanó? ¿Por qué aquella persona no está con nosotros? ¿Por qué aquella persona no vive? Porque ya me estoy concretando yo al duelo, a la pérdida. Amén. Hay muchas pérdidas, muchos no por respuesta. Pero en esta tarde yo me voy a concretar a las personas que han tenido un duelo, una pérdida. Amén. Te haces muchas preguntas, te cuestionas por qué Dios no la sanó, por qué Dios no hizo el milagro. Si sabemos que Dios es un Dios de milagro, hemos visto que Dios sana. Hemos visto que Dios hace milagros, que sana de cánceres. Somos testigas de su poder. Y entran esos cuestionamientos. ¿Pecamos nosotros? ¿Pecó ella? ¿Pecó sus padres? Pero tenemos la respuesta de Dios. No, dice el Señor en su palabra. Dice, no pecó ella ni pecó sus padres. Dice, lo que sucede en cada historia de vida es para que el nombre de Dios sea glorificado, dice su palabra. Podemos preguntarnos, ¿nuestros ayunos y oraciones no fueron contestados? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué con otros sí y por qué con otros no? ¿Por qué no funcionaron los tratamientos?
¿Por qué no hubo mejoría? ¿Por qué las cosas empeoraron? ¿No nos amas como a otros que les respondes? ¿No nos escuchabas? Y cuando te pasa eso, tal vez creemos que pues no voy a poder hablar de eso, porque si el Señor no cumplió esa petición y su no fue una respuesta del no a mi petición, ¿cómo me voy a parar yo a un grupo de mujeres virtuosas y decirles que Dios sana y que Dios salva y que Dios es un Dios de milagro si me dio un no por respuesta? Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo podemos testificar sobre estas experiencias donde la fe se encuentra con la realidad de un no divino? La respuesta es así tal cual, hermanas, como fue su voluntad. Su voluntad fue no sanar, va a morir en la temporalidad, pero va a estar conmigo en esa vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que su palabra y su voluntad es agradable y es perfecta. ¿Dónde lo dice eso? En Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sea el resultado que sea, y aún así sea un no por respuesta, nosotros tenemos que tener paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, dice. Entonces Dios no nos engañó. Aquí en la temporalidad, a mis 52 años, voy a tener aflicción. Eso dice su palabra. Pero confiad, dice su palabra. Pero confiad, tenemos que confiar, dice. Yo, dice, he vencido al mundo, dice el Señor. Ahí está la respuesta. El Señor también lloró, pasó su duelo el Señor. Entonces, si tengo que llorar por la pérdida, porque alguien murió, alguien que yo amaba, alguien que era parte de mi vida, y por ser cristiana, digamos, no, yo tengo que ser fuerte, yo sé lo que dice la palabra de Dios, el Señor nos hizo con emociones, y si es momento de llorar, tenemos que llorar. Cuando es momento de reír, vamos a reír, pero si es momento de pasar el duelo y de llorar y de decirle al Señor, te necesito, Señor, por esa pérdida, hay que hacerlos, hermanas. No nos hagamos la mujer maravilla, ¿verdad? Como las series. Simplemente nosotros llorar. Jesús lloró. Cuando su amigo Lázaro murió, dicen que es el texto más pequeño de la Biblia. Y dice que Jesús lloró. Dice, Jesús, entonces, al verla llorando, ¿a quién? Porque María estaba molesta, pero Marta, pero María dice que estaba llorando. Dice, y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que el Señor, cuando llora, no llora porque muere Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Él llora porque se conmueve de ver a María triste y llorando, y porque también la amaba. Ese llanto de Jesús fue porque tuvo empatía con María y sabía que María estaba desgarrada por la pérdida de su hermano Lázaro. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, ve y ve. Y Jesús lloró. Sintió empatía por María, se conmovió de su dolor, porque sabía Jesús que era una muerte temporal. Entonces, él no se entristeció porque tanto que murió Lázaro, él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que él vivía porque en Cristo, aunque estés muerto, nosotros vivimos. Amén. Y yo te pudiera contar más testimonios, solo quise partir de eso, de las emociones y de que cada quien tiene una reacción a un suceso donde hay un no por respuesta de Dios. Jesús no llegó, Lázaro ya apestaba, ya gedía, ya estaba envuelto,
ya lo habían embalsamado. Y la respuesta de ella, si era y es nuestro mejor amigo, han de haber pensado. Y no estuvo aquí. Y así me podría pasar dando testimonios yo de la palabra de Dios. Pero hoy te quiero dar el testimonio vivo de lo que nosotros pasamos como familia. Yo lo voy a dar como hermana. Amén. Como hermana de una mujer a la cual amé mucho y a la cual sigo amando, que fue mi hermana, no totalmente mayor, pero quien estuvo conmigo pues desde mis 5 años en adelante. Amén. Y aquí está mi otra hermana, Ruth, a la cual amo y que es testigo de este testimonio que tenemos como familia, pero que es importante dar el testimonio para que si otros han pasado por este duelo y esta pérdida, sepamos por qué muchas veces hay un no de Dios por respuesta. Amén. En 2 Corintios 3, 2, 4 dice: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois las cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Hoy yo te hablaré de mi testimonio. Ya no me voy a ir a la Biblia, sino que yo como hija de Dios, como una hija lavada en la sangre de Cristo y que he caminado en fe desde mis 14 años que me bauticé, cómo el Señor trata en mi vida y aún en los momentos difíciles, en los desiertos, en los duelos, cómo podemos nosotros vivir y reaccionar ante esas circunstancias. Y no porque nos pase eso, dar vuelta atrás y darle la vuelta al evangelio y a la fe y a decir yo no más, Señor, yo no sigo más porque tu respuesta fue un no. Este será un breve testimonio de lo que nosotros pasamos y de lo que te voy a hablar. Hace 47 años aproximadamente, yo perdí a mi mamá en un accidente. Yo tenía 5 años. Y ese fue un golpe muy duro para nosotros. Inclusive a mí me afectó tanto que mi personalidad cambió totalmente. Me volví una niña insegura, una niña triste, temerosa. Pero conforme fue pasando el tiempo, de los 5 años en adelante, Dios nunca me dejó hasta que a mis 14 años yo me bauticé. Pero ese fue un golpe muy, muy duro para mi vida, porque yo me sentí huérfana, me sentí en pérdida también y también en abandono. ¿Por qué? Porque perdí a mi mamá, que es lo más importante, yo creo, para un niño, para una niña, esa cobertura. Pero también, aunque mi papá lo tenía con vida, ya no estuve con él. Entonces, en tu inconsciente, cuando tienes esa pérdida, pues también te sientes abandonado, aunque ni siquiera papá supiera eso. ¿Por qué? Porque ya no miras ni a papá ni a mamá, que son los que te protegen. Ahora, en este año, el 27 de agosto, perdimos a mi hermana. Ella falleció de cáncer linfático. Y esto fue el 27 de agosto de este año. Entonces, muchas veces uno piensa que cosas trágicas o tristes en la familia, tal vez las vas a vivir una vez en la vida. Yo así pensaba, pues lo vives de niño, pero ya de grande no vas a vivir otras cosas, ¿no? O otros de grandes y de niños no tuvieron una bonita niñez. Pero precisamente mis pensamientos y los tuyos no son los pensamientos de Dios. Y el Señor tampoco no nos da procesos que no podamos llevar. Y también los procesos que Dios nos da es para mostrar cómo el Señor nos saca adelante, nos da las respuestas y nos dice por qué muchas veces las cosas pasan y da un no por respuesta o a la respuesta que nosotros hubiésemos querido. Y quiero hablar un poquito del testimonio de mi hermana. ¿Quién fue? Mi hermana era una mujer bautizada que servía a Dios. Ella tenía 64 años, me llevaba 12 años.
por lo cual no tenía edad para ser mi mamá, pero sí fungió y tomó el papel toda mi vida en ese carácter y en esa figura. Amén. Ella aceptó a Jesús como su Salvador a sus 21 años de edad. Dios la abrazó con su amor y le brindó una sanidad del alma, porque mi hermana traía muchos problemas emocionales por la pérdida de mi mamá, ya que a sus 17 años había perdido a su mamá en un accidente. Se hizo cargo de sus 2 hermanas. Yo de 5 años y mi hermana Ruth, que está aquí presente, y ella no sabía que yo iba a dar el testimonio. Ahí Ruth puede comprobar que ella no sabía de lo que yo iba a hablar. Y aquí la tiene el Señor, escuchando nuestro testimonio. 5 y 9 años, a pesar de no tener edad para ser mamá, mi hermana nos abrazó y nos arropó y nos protegió. Aparte de eso, mi hermana adoptó a una niña en situación de calle. Esa niña tenía 8 años y ella la trataban mal unos tíos, la tenían como nada más abusaban de ella, la tenían vendiendo, la golpeaban y mi hermana, sin importarse, no pensó en más si se podía meter en un problema o no, pero adoptó a esa niña para protegerla, para librarla de los abusos tanto sexuales, físicos, como de estarla, pues, ¿cómo se dice? Cuando trabajan como esclavos porque le quitaban el dinero con el que trabajaba. Amén. Mi hermana se casó, fue esposa, responsable, fue una hija que honró a mi papá. Mi hermana era una mujer de fe, se bautizó joven, era hospitalaria por excelencia. En sus pobrezas también hospedaba, no nomás en su prosperidad. Yo recuerdo, y no se me olvida, hace años, yo tenía 14, 15 años, nos congregábamos en la Séptima Iglesia. Y no había muchos camiones por el Lázaro Cárdenas, había una pequeña glorieta y pasaba el camión Wisteria por ahí. Y había una pareja con una niña en brazos y le dijo a mi cuñado, mira, esa pareja está esperando un camión, le dijo, y nunca va a pasar el camión ahí. Era cuando todavía existía el tren bala y dijeron que querían agarrar el tren, pero el tren salía hasta en la mañana. Y mi hermana, sin darlo y sin saber quiénes eran, ella los hospedó en la casa, les dio cuarto, les dio comida, les dio techo. Y recuerdo que al siguiente día era domingo y nos íbamos a ir a la escuela dominical. Y era una mujer que su confianza se excedía tanto que nos fuimos a escuela bíblica dominical. Estoy hablando como del 86, 1986. Y cuando llegamos, esa pareja a la cual le había dado hospedaje, pan, comida, un cuarto, pues nos dejaron sin pasaportes, nos dejaron sin televisión y se fueron. Esa pareja creo que era de Escuinapa. Pero mi hermana tenía un gran amor por la gente y por poder ayudar al necesitado. Servía en la iglesia. Mi hermana era muy madrugadora, era alegre, era detallista, era generosa, vacilona, era muy frontal, muy disciplinada. Persistía y siempre había algo nuevo por realizar. Era una mujer piadosa. En tiempos de COVID, si se enfermaba la gente, ella procuraba lo que fuera necesario para ir y llevarle a la gente los medicamentos para que no fuera a morir la gente. No importando que fuera familia o no familia, ella hablaba a Sinaloa con gente que tenía medicamentos y siempre tenía medicamentos de repuesto para donarle a la gente que estaba pasando por esos procesos. Le gustaba ver feliz a los que amaba y era muy detallista. Recuerdo, ella vivió en varias ciudades. Recuerdo que cuando ella vivía en Miraloma había mucha gente que no tenía papeles y que fue al otro lado a buscar oportunidad. Y siempre tenía un plato de comida para quienes iban a su casa. Siempre estaba la puerta abierta. Pero no precisamente
cuando tocaba que estuviera la comida o que estuviera el desayuno, aún fuera a deshoras. Si acababa de limpiar mi hermana la cocina y guardar y miraba que llegaban hermanos, ella volvía a sacar las ollas, volvía a calentar y volvía a servirle a la gente. Y yo soy testigo de eso, porque muchas veces nosotros por naturaleza ayudamos a los que amamos, a los que son nuestra sangre, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Pero algo en particular que ella tenía era que amaba a alguien que no tenía ninguna relación con ella. Simplemente de ver la necesidad de las personas, ella era empática. Y las respuestas del por qué no siempre las vamos a encontrar en las escrituras. Y yo tratando de, cuando leo la palabra, le decía, Señor, yo conozco tu voluntad, que es perfecta, que tus tiempos son perfectos, pero quisiera encontrar una parte de un texto que me aliente para entender un poquito, porque yo sé que tus pensamientos son más altos que los míos. Y encontré yo en Isaías 57:1, donde dice, es la nueva traducción viviente, por si cambia un poquito, dice, la gente buena se muere. En Isaías 57:1 dice, yo nunca había leído esto en mis más de 30 años de bautizada, amén. La gente buena se muere, dice, muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que les vendrá. Mi hermana no duró mucho en el proceso de su enfermedad. Mi hermana le detectaron su enfermedad más o menos en abril del 23. Duró un año, aunque le dijeron que como 3 o 6 meses iba a vivir. Y para mayo del 23, que ya había pasado un año, fue cuando mi hermana se empezó a poner mal, a sentir mal. De mayo, fue mayo, junio y julio. Fueron 3 meses en los que mi hermana estuvo realmente ya mal, ya que la tuvieron que llevar al doctor o intervenir, pero en ese año el Señor la guardó aunque estaba en el proceso y se estaba atendiendo, pero ella siguió haciendo una vida normal, yendo a la iglesia, tratando de levantarse, de orar, de ayunar. Inclusive puedo decir que ese año fue el más intenso en su relación con Dios. En igual de sentirse enojada o molesta, mi hermana estuvo todo lo que son de los 7 días de la semana, de 7 a 7, sin parar, todos los días en su lectura, en su oración, en un grupo de oración y de lectura y de ayuno, no nomás de lunes a viernes, sino era de lunes a domingo. Duró todo ese año sin parar, en esa conexión con el Espíritu Santo, que era lo que la mantuvo a ella ese año en Dios y en esa fortaleza divina que solo viene de parte de Dios. Y nunca pensamos nosotros todavía tenemos con vida a nuestro papá, él va a cumplir 89 años de edad, y nunca pensamos que mi hermana Juani iba a fallecer a los 64 años de edad. Pero ahora comprendo por qué vivió tan deprisa, que fue madre de 3 niñas, que no fue madre biológicamente ni tenía edad para hacerlo, pero el Señor le concedió ser madre de nosotros en ese aspecto, de formarnos, de enseñarnos del amor de Dios, de la integridad, de dar al prójimo, amén. Porque también le permitió experimentar y ser mamá de 3 hijos, ahí sí biológicamente, de tener nietos también, amén. Y le permitió que su fe fuera inquebrantable, tanto que antes de que ella falleciera, su esposo tuvo una enfermedad, a él se le reventó la apéndice, se contaminó y casi se muere, y ella vio el milagro de Dios.
El Señor fue un sí por respuesta y mi cuñado hasta la fecha vive. Posteriormente, fue en noviembre para enero, la hija de mi hermana dio a luz y la niña nació con el síndrome burbuja, cuando los niños nacen sin defensa, y duraron 4 meses, fue en el tiempo del COVID, resguardadas, mi sobrina, la niña y mi hermana orando. Y yo recuerdo que me decía mi hermana que ella le pedía el milagro de su nieta Lua al Señor, y que el Señor le respondía y que le decía: tú no te fijes en las circunstancias ni lo que hay alrededor, tú enfócate en mí y créeme y adórame. Y eso fue lo que hacía mi hermana. Se enfocaba en el Señor, lo adoraba, lo servía y le creía a Dios. Y decía, y cuando las tormentas quieren que voltee a otro lado, me decía, yo vuelvo a enfocar mi fe en el Señor. Por eso mi hermana se fue convencida de que Dios es un Dios de milagros, que el Señor es un Dios que sana, que el Señor es un Dios que salva, que el Señor es un Dios que restaura. Y si al Señor decidió llevársela y que ella estuviera en sus brazos y pasara a esa eternidad, era porque era su tiempo. Dijo, y si es la voluntad de Dios, yo me voy, yo estoy lista y yo estoy preparada para eso, dijo. Y si me quieren resucitar, los médicos, que no lo hagan. Si me quieren volver, que no. ¿Por qué? Dice, porque si el Señor decide que hasta aquí es mi tiempo, yo ya estoy lista. Luchó contra la enfermedad, sí, se disciplinó, hizo lo que tenía que hacer. Recuerdo que al final mi hermana estaba muy débil y yo le decía, me fui el último mes a estar con ella y le decía, te ayudo, porque estaba débil, y me decía, no me ayudes, déjame intentarlo hasta ver hasta dónde yo puedo. Y se incorporaba y se levantaba y siempre mostrando su máximo esfuerzo. Se reía a pesar de las circunstancias. El cáncer fue linfático y fue en la ingle, entonces una pierna de ella se le inflamó y la otra la tenía normal al principio, ¿verdad? Entonces se miraba una muy grande y otra pequeña. Entonces ella trataba de tomar las cosas a veces en broma y decía, la gente piensa que la pierna flaca es la que tengo mala, me decía, cuando la que verdaderamente tengo mala es la gorda, ¿verdad? La que estaba inflamada. Y siempre tenía un chiste para nosotros, para que saliéramos de ese estado de preocupación para ella. Amén. Tuve la oportunidad de disfrutarla por 52 años de mi vida, y esa es una de las respuestas que Dios me ha dado, que fui privilegiada de tenerla muy cerquita de mí, de enseñarme, de guiarme, de darme de su amor, de protegerme. Y esa es una de las cosas que me ha dicho el Señor, que verdaderamente Él nos ama y Él permitió que ella estuviera cerca de nuestra vida por todo este tiempo. Amén. El propósito de Dios para mi hermana Juani se cumplió. Y en este momento yo estoy dando mi testimonio y la respuesta del por qué el Señor dijo, no voy a hacer el milagro temporal en esta vida, sino hasta aquí se cumple. El Señor dice, Él conoce nuestros cabellos y hasta el último día de nuestro respiro, dice su palabra. El propósito de Dios se cumplió. Yo sé que ella se graduó con honores, hermanas. Aceptó el último año el cargo de presidenta de las damas. Y yo le dije, ¿estás segura que vas a hacer eso? Ella fue presidenta de la red de damas en Nogales, Arizona. Digo, con tu salud. Y me dice, lo voy a hacer porque quiero servir al Señor hasta el último, me dijo. Y me dijo, y yo, dice, quiero llegar ante su presencia con mucho fruto, me dijo. No quiero llegar con las manos vacías, Carla, dice, y lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo y lo voy a hacer con excelencia en el nombre de Jesús.
y hasta el último momento quiso servir al Señor y lo hizo de la mejor manera que pudo. Para Marta, en San Juan 11:25 le dijo Jesús cuando le reclamó y le dijo por qué era el no por respuesta, porque en ese momento no lo había levantado, le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso también me lo dice a mí el Señor, no sé si también a ti te lo diga, que el que esté muerto en el Señor, aún así va a estar vivo, amén. Aunque esté muerto, dice, vivirá. Y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la respuesta que Dios nos ha dado. Me dijo mi hermana a mí, tenía un pastor que era su mentor y le dice, me dice que le decía: Juani, ¿tú crees que está siendo probada o purificada por el Señor? Y me dice: ¿y tú qué le dijiste? Le respondí porque tenía comunicación con ella. Y me dijo: yo le dije que estoy siendo purificada. Yo sé que Dios me está purificando porque a donde el Señor me va a llevar, Él me quiere llevar limpia, me quiere llevar preparada. Y acordándome de eso, me fui a la palabra de Dios, a 2 de Corintios 4:8, donde da esa respuesta a ese no de esta temporalidad, de que nos aferramos a esta vida, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:8, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese barro, amén. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, dice, pero no agobiados. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por lo tanto, dice, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día con día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, hermanas, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué podemos reflexionar de esta cita bíblica donde el Señor nos dice por qué nos da muchas veces un no por respuesta? Podemos decir, como cristianas, que creemos en la eternidad, pero vivimos la vida como si la eternidad existiese. En ocasiones pareciera que no creemos que la eternidad existiese y que creemos que es hasta aquí, hasta los 56, hasta los 52, hasta los 90, hasta los 80. Y esta es una pregunta de reflexión y de confrontación. Podemos decir que creemos en la eternidad y lo tenemos aquí en la Biblia y lo vemos en Semana Santa y cada domingo y en la escuela bíblica y lo decimos, pero vivimos la vida como si la eternidad existiera, hermanas.
esta espada de dos filos penetra primeramente para mí y me confronta con ese regalo de la salvación y de lo que significa Dios en nuestra vida, en nuestro presente y en nuestro porvenir. Amén. El regalo de la vida eterna, hermanas. Quitar mi sufrimiento. Eso, que yo sepa que hay un regalo de vida eterna, es lo que va a quitar mi sufrimiento y tu sufrimiento. Y es bueno llorar y quebrarse, pero tener el entendimiento de que el regalo de la vida eterna es el que sana nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestros quebrantos, nuestras inseguridades, nuestras tristezas. Y no va a ser en la temporalidad aquí, el milagro aquí siempre, sino por una eternidad. ¿Y saben desde cuándo está esa respuesta? Desde la cruz. Hace más de 2025 años fue hecho, fue consumado, hermanas. Y les digo, el que alguien esté enfermo, anula el consumado es. Anula el sacrificio de Jesús en la cruz. El que alguien esté enfermo, no lo anula, hermanas, porque todas las enfermedades fueron llevadas a la cruz. Y aunque no sanemos aquí, en lo natural, en lo temporal, pasamos al plano de la eternidad y la enfermedad no va a ir con nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Esas promesas de Dios, de Isaías, es de que todo eso que aquí teníamos arraigados no va a pasar a ese plano, no va con nosotros el cáncer, no va con nosotros la migraña, no va con nosotros la diabetes, no va con nosotros el alta presión. Pasando al otro plano de la eternidad, la enfermedad no viene con nosotros. Esa es la buena noticia. Por eso muchas veces ese no del Señor es porque nos espera algo mejor, algo más maravilloso. Decía mi cuñado que al momento mi hermana no tuvo ni morfina, nunca hizo cama, por eso sé que los planes de Dios son perfectos y por eso se la llevó, porque no estuvo ella en un hospital ni en casa con cuidados. Ella ese día le dijo, se tiene que ir porque está muy mal. Ella iba a una revisión y ahí el Señor decidió que era su último día en lo temporal, amén. Porque en lo eterno, dice mi cuñado que 2 veces se fue y vino, se fue, y que le dijo, ella le decía amor a su esposo, y dice que le decía, amor, está hermoso aquí, le decía, hay muchas flores y mucho fruto, está maravilloso, le dijo. Y se fue diciendo y expresando y exaltando esas palabras. Puede manifestarse en lo temporal. Claro que sí, Jesús sanó a muchos. Sanó al ciego, sanó al cojo, sanó a paralíticos, a leprosos, a la encorvada, a la de flujo de sangre. Amén. Pero también dice que en Nazaret no hizo milagros. Sanó a unos cuantos, dice. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor nos promete no se encierra en esta vida. Dice, voy a preparar moradas. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. El sacrificio de Jesús en la cruz hace más de 2025 años no fue únicamente para dar la sanidad de esta vida, de la temporal, que así lo hace el Señor y es bueno y nos sana y hace milagros y levanta y el sordo oye, y el ciego ve, pero no solo se encierra en esto, amén, sino en lo eterno. Por sus llagas fuimos curados, hablando del plano eterno, ya no va más para allá el dolor. Para el evangelio temporal, en lo natural, el éxito fue la alimentación de los 5,000. Nosotros, los humanos, ¿qué es lo bonito de la Biblia? No, pues cuando alimentó a los 5,000 y a los 3,000 y se convirtieron y los sanaba
Y los leprosos, los 9, y que nomás uno fue y le dio gracias. Y eso es lo que hablamos y eso es lo que predicamos. Amén. Y es bonito. La multitud comiendo, la multitud sanando. Para Dios, en lo espiritual, no fue como nosotros que lo vemos que fue la multiplicación de los alimentos, de los peces y de los panes. Para Dios en lo espiritual fue la cruz. Y ahí no había multitudes. Ahí estaban 2 nada más. Y uno no le creía. Y le decía, pues si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Porque el Señor, si Él hubiera querido, no pasa por ese proceso, pero Él se humanó y murió. Precisamente fue un no por respuesta para salvar a la humanidad, para pasarnos al otro plano eterno. Amén. Y murió, y muchos no estaban ahí. Y en ese momento que murió, y que llevó el pecado mío y el tuyo sobre sus hombros, por eso tiene empatía y por eso sabe el dolor. Cuando Jesús llevaba y dice, Señor, haz que pase de mí esta copa, Él llevaba mi pecado y tu pecado y el adulterio y el del que roba y el que asesina y el que es sarcástico y todas las enfermedades habidas y por haber. El Señor las sufría, el Señor lo sufrió todo eso. Por eso Él se compadece. Por eso Él se conmueve de nosotros. Y no sabemos muchas veces que sus decisiones es para llevarnos a una vida mejor. Porque ni nuestros pensamientos ni nuestros caminos son como los de Él. Amén. La realidad del consumado es, aún si nos asesinan, en lo eterno no cambia nada, hermanas. Somos salvas. Somos hijas de Dios, somos santas, somos amadas, somos real sacerdocio. Nada nos puede separar del amor de Dios. Es la realidad del consumado es. Nada nos separará del amor de Cristo. Amén. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún a ellos, a los que amamos, y ese amor tan grande, tal vez es tu esposo, o tal vez fue tu hijo, tal vez no lo conociste, estaba en tu vientre, fue un aborto espontáneo, fue un accidente, lo atropellaron injustamente, o fue un accidente como nos pasó a nosotros, el de mi mamá, qué sé yo. Pero nada de lo que ocurre, ni porque es nuestro ser amado, nos debe apartar del amor de Dios y de su búsqueda y de entenderlos no por respuesta, porque va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Amén. Antes de que pasara eso, para mí, mi hermana era alguien tan importante en mi vida. Y siempre me ha gustado prepararme las cosas del Señor, servir. Y tomé una certificación de mentoría de sanidad emocional de 4 meses. Y en esa mentoría estudias y agarras herramientas espirituales, bíblicas, para poder apoyar cuando alguna hermana, alguna visita tiene baja su autoestima, tiene problemas matrimoniales, o hay codependencia, matrimonios narcisistas, y te dan una serie de módulos donde puedes ayudar con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, a las personas, de las adicciones, de los abusos, de las violaciones.
y dentro de cada bloque era un bloque diferente, ¿no? Venía el bloque de la pérdida y del duelo. Y era un pastor que hablaba sobre todo esto y la psicología de Dios. Y cuando yo estudié eso, yo me estaba preparando para poder ayudar a mujeres de reino y poder servir y poder compartir y poder ayudar a otras. Pero yo no sabía que Dios me había llevado ahí para prepararme a mí en ese módulo del duelo. Y cuando lo tomé sin saber que me estaba el Señor procesando, pasando y dándome las herramientas para lo que venía para mi vida, y que supiera que hay una eternidad y que esto es la temporalidad y que el sacrificio de Jesús fue para esa vida eterna, amén. Aunque desde ahorita ya lo estamos disfrutando, ¿no? Todas las mieles, pero esto no es nada comparado con el otro plano que el Señor ya nos tiene preparadas. Y en julio iba a ser la graduación, iba a ser en Rosarito. Yo ya le esperaba las fotos, la ropa que me iba a poner. Y es cuando se pone mala mi hermana. Y me habla mi sobrino, me dice, mi mamá está muy mal, me dijo, y no sé, me dijo cuánto vaya a durar, tía, pero pues te aviso. Y era de que o me iba a la graduación, a mi certificación de mis estudios como mentora, redes, fotos, etcétera, o me iba a acompañar a mi hermana ese mes, porque precisamente el regalo que Dios me dio fue en mi mes de vacaciones de julio. Desde el primer día, los 30 días, hasta el 30, y estuve con mi hermana. Y decidí irme con mi hermana. Y le agradezco al Señor tanto que me haya permitido decidir eso. No me fui a las fotos, no me fui al diploma, no me fui a la graduación de la mentoría. Decidí irme a estar con ella, porque yo no sabía si iba a durar más o no. Y le doy tantas gracias a Dios porque me permitió decidir la mejor manera y estar con ella y disfrutarla. Después de que me regresé, porque ya tenía que trabajar, mi hermana solo duró 3 semanas más y el Señor se la llevó con él al mejor lugar, al mejor descanso. Amén. Pero por eso les digo que nuestros planes, nuestros propósitos no son nada. El Señor me metió esa certificación para prepararme para mi proceso y para que supiera la respuesta del por qué ya era el tiempo de pasar de lo temporal a lo eterno. Y yo quise compartirles eso porque tal vez tú has estado peleando con el Señor y las personas que amamos están en un mejor lugar. Y solo necesitamos hacer nuestra parte hasta la línea que Dios nos tenga para verles también. Amén. Hay una promesa. Ya voy a concluir. Mi hermana Juani dijo, estoy lista, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y también Job dijo eso. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando estamos agarrados a la vid, sabemos que estamos completos en él. Y sea la decisión que sea, es la mejor, la del Señor. Porque nadie más nos ama más que Él. Seguimos proclamando, nosotros somos esas cartas abiertas. La gente que nos conoce no va a abrir la Biblia, va a oír nuestro testimonio. Habla tu testimonio, tu historia de vida. Amén. Tus fracasos, lo que tú pensabas en lo secular o en tus egos, crecer, enseñar, y cómo Dios te confronta y es a ti a la que te lleva a esos lugares. Amén.
Dice Salomón, dice en Proverbios 3:11, dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El propósito desde Adán y Eva es que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y puso eternidad en nuestro corazón. Por eso creemos que hasta aquí se nos pinta la línea, pero esta es una cosita así que nos estamos muriendo. Pero más allá de esto, hay kilómetros y miles de kilómetros que nos esperan en la eternidad por figurarlo, ¿no? Y dice Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, dice, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo, dice, seré su Dios y él será mi hijo. Por eso dice que la palabra de Dios son fuentes que llenan nuestra vida y nos sacian y nos dan esa respuesta, ¿verdad? Nosotras, hermanas, somos embajadoras en nombre de Cristo Jesús. Y nosotros estamos aquí para abrazar, para acobijar con el Espíritu Santo de Dios que Él nos ha dado para transmitirlo a otras. Amén. Y para poder ser empáticas con el dolor y la pérdida y el duelo de otros. Puede ser el duelo muy diferente. Puede ser una infidelidad, puede ser el matrimonio fracasado, puede ser una fornicación, puede ser que seas estéril, puede ser tantas cosas en duelo, hermanas. Pero yo me enfoqué en este testimonio porque esto ha marcado mi vida, es un parteaguas en mi vida, ¿verdad? Pero en Cristo, enfocada en Él y creyéndole en sus promesas. Amén. Y tú puedes decir cuando alguien te diga el no de Dios por respuesta, tú le puedes decir, yo también he pasado por eso, pero su palabra me dice esto. Testimonios vivos, hermanas, cartas abiertas, amén. Este es, hermanas, mi pequeña o mi mucha exposición de la palabra, testificando cuando Dios nos da un no por respuesta. Tal vez has oído muchos testimonios del sí, de la sanidad, de que levanta en lo temporal, ¿verdad? Pero en lo eterno, en el consumado ese es el propósito de Dios para nuestro entendimiento. Por eso pagó el precio por nosotros, amén. Mis deseos es que Dios las bendiga. Quiero hacer una oración y que tú también prediques el evangelio, testifiques la palabra y que seas de bendición para otros y que demos como respuesta a lo que nos dice el Señor en su palabra. Siempre hay una respuesta, siempre hay un porqué y siempre su voluntad es agradable y es perfecta. Y Él nunca nos dijo que no íbamos a pasar por valles de sombra de muerte, pero dijo, pero yo estaré contigo. Amén. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia,
porque nos abrazas, Señor. Porque nos abrazas con tu Espíritu Santo, porque nos muestras la verdad, porque nos haces libre, porque nuestro corazón lo abrazas, porque nos das el entendimiento para conocer que la temporalidad es pasajera, pero tu sacrificio en la cruz fue para eso eterno, donde nos vamos a volver a ver, donde ya no va a haber más llanto ni más dolor. Gracias por cada vida. Yo te pido por cada una de quienes estén pasando duelos, pérdidas diferentes, no precisamente de un ser amado, sino circunstancias que han marcado su vida, que hay que volver a empezar, que los pensamientos tuyos son más altos y que aunque en lo temporal puedes dar un no por respuesta, es porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Gracias, 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 gracias por la vida. Gracias por la vida eterna, por entenderla, por comprenderla, por saber que ese sacrificio cruento no depende solo de 2025 años, sino de una eternidad en paz, en contentamiento, donde te alabemos, donde te glorifiquemos, porque fuimos hechas a tu imagen y semejanza, y donde ya el alma no va a gobernar, sino el espíritu al alma. ¿Para qué? Porque así fuimos diseñadas, porque el alma se equivoca, porque el alma se entristece, porque el alma se agobia, pero el Espíritu la abraza y el Espíritu la dirige a toda verdad y a toda justicia, y la levanta y la ayuda a seguir confiando, creyendo y esperando ese momento que todos esperamos, esa nueva Jerusalén. Dios las bendiga, Dios las guarde, las amo en Cristo, y fue para honra y gloria de Dios. Amén. Testificando cuando Dios no da un no por respuesta. Bye bye. Dios las bendiga.